Hay un libro, no sé si alguien lo haya leído, que se llama El caballero de la armadura oxidada. Y habla de qué difícil es para algunas personas abrir su corazón. A lo mejor para externar lo que sienten, para externar sus inquietudes. Pero también qué difícil es a veces abrir nuestro corazón para recibir la exhortación de nuestro Señor. Roguemos al Señor que en esta mañana, si traemos una armadura oxidada que está cubriendo nuestro corazón, que quiere impedir que penetre su palabra, nos anime y nos exhorte, Él, por medio de su Espíritu Santo, pueda tirarla, pueda disolverla y podamos ser bendecidos por la palabra del Señor y glorificar su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, bendito Padre Celestial, venimos delante de ti humildemente, Señor, convencidos de que tú eres el único Dios verdadero. Santo y Trino Dios, nos acercamos a ti para rogarte que tu palabra entre a nuestro corazón. Esa palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que puede penetrar hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y puede incluso discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra tuya santa, que haga mella en nuestro corazón, nos transforme y podamos actuar en consecuencia de ella. Te lo rogamos, Señor, te pido que me uses, que tengas misericordia y gracia para conmigo, pues soy débil, Señor, te necesito. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, si pueden acompañarme, por favor, en su Biblia al libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan. Primera de Juan está casi hasta el final de la Biblia, está antes de Segunda y Tercera de Juan y de Judas y de Apocalipsis. Entonces, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Son varios versículos. Me parece que en las impresiones de letra grande solo está hasta el 15, pero pueden dar seguimiento. Primera de Juan 3, 11 al 18. Dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero al que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Que el Señor abra nuestro corazón y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Cuando el Señor crea el mundo,
en el sexto día crea al hombre, crea a Adán, crea a Eva, y de ellos pues empieza a gestarse la raza humana, y tienen varios hijos, y unos de sus hijos son Caín y Abel. Sus hijos son Caín y Abel. Crecen normal como cualquier persona, cualquier hermano. Quienes no somos hijos únicos sabemos lo que es crecer entre hermanos. A veces es fácil, a veces no tan fácil. Y llegan a cierta edad de madurez, Caín y Abel. Y en esta edad resulta que ellos ya tienen cierta revelación del Evangelio, que el Señor había revelado lo vemos en Génesis 3:15, ¿sí? Y se ve que tienen cierta revelación del Evangelio porque dice la palabra en Génesis que llevan ofrendas delante de Jehová. Y dice este relato de Génesis que Caín toma del fruto de la tierra. Él era agricultor, toma del fruto de la tierra, y Abel era pastorcito. Abel toma, dice, lo más gordo de sus ovejas, toma lo mejor de sus ovejas, de los primogénitos de sus ovejas, lo llevan delante de Dios como ofrenda. Y dice la palabra, esto está en el relato de Génesis 4, dice la palabra que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, mas no se agradó de la ofrenda de Caín. Y si solo leemos eso, podemos llegar a varias conjeturas por nosotros mismos. ¿Por qué será que Dios se agradó de uno y no del otro? Incluso yo personalmente llegaba a tener cierto recelo cuando era adolescente de ver que Dios no había aceptado la ofrenda de Caín. Pues yo decía, pues ¿cómo puede dar él ovejitas si él era agricultor? Y uno se hace ideas. Posterior a esto, pues Caín se enoja, dice que decae su semblante, dice la palabra, decae su semblante, se ensaña. Entonces andaba midiendo a Abel, lo andaba midiendo, se enojó mucho. Y llega un momento en que lo llama al campo y lo asesina a sangre fría. Es tremendo. El primer asesinato en la historia de la humanidad. No la primera muerte, el primer asesinato. La primera muerte sabemos que es Dios mismo matando animales para cubrir al hombre. Pero es el primer asesinato, un hombre matando a otro hombre. Y en este relato es como hoy el apóstol nos presenta, con base a este relato, una comparación entre dos personas. Las personas que aman a sus hermanos y las personas que aborrecen a sus hermanos. El apóstol Juan va a hacer esta comparación. Así que, hermanos, por medio de la predicación del día de hoy, me gustaría que podamos entender que la vida del cristiano debe de ser una vida que evidencie tener vida eterna. Y vamos a ver que la evidencia, este es nuestro punto principal, la evidencia de tener vida eterna es el amor a los hermanos. Mas el que aborrece a sus hermanos permanece en muerte. Y vamos a ir desarrollando este punto poco a poco. Al leer el pasaje el día de hoy podemos ver varias verdades que el apóstol trae para saber si en nosotros hay esta evidencia de haber pasado de muerte a vida. Y si no hay esta evidencia, o no es suficientemente evidente en nosotros, poder rectificar nuestro camino y alinearnos a lo que la palabra nos dice. Vemos pues entonces, como les dije, que en este pasaje hay un contraste entre estos dos tipos de personas: los que aman a sus hermanos y los que no aman a sus hermanos.
Así que a fin de desarrollar el tema de una manera más sencilla y más entendible, lo vamos a estudiar de esta manera, haciendo este contraste, haciendo esta comparación. Entonces nuestro punto número 1 será el siguiente: el que ama a sus hermanos obedece, mas el que aborrece a sus hermanos no obedece, o bien desobedece. Vamos al pasaje. El apóstol Juan comienza haciendo una alusión a un mensaje. Un mensaje del cual él mismo dice: este mensaje lo han oído desde el principio. ¿Cuál es este mensaje? Él mismo nos dice que se amen unos a otros. ¿A qué se refiere con que lo han oído desde el principio? Bueno, él en su carta comienza diciendo esto. Ya unas líneas antes ya está desarrollando este tema de amarse los unos a los otros. No obstante, muy seguramente se está refiriendo a lo que el Señor Jesús dice en Juan 13:34, donde dice: un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo también les he amado, también ámense los unos a los otros. Muy seguramente se está refiriendo a este mensaje el apóstol Juan. Así que al ser un mandamiento del Señor Jesucristo debemos obedecerle. Así que los que aman a sus hermanos son obedientes, y aquellos que aborrecen a sus hermanos son desobedientes. Esto es una primera reflexión que dices: está sencilla, ¿no? Si una persona obedece este mandamiento, muy seguramente será capaz de obedecer los demás mandamientos. Y de nada sirve, de nada vale tratar de obedecer el resto de los mandamientos si no obedeces este mandamiento de amar a tus hermanos. ¿De qué sirve obedecer, ir al día del Señor, o santificar el día del Señor? ¿De qué sirve decir solamente, tener muchos tiempos devocionales, tengo a Dios primero en mi vida, si cumplo con la primera tabla, digamos, del decálogo, pero no cumplo con la segunda tabla que corresponde a amar a tus hermanos? Cabe mencionar que a lo mejor suena muy fuerte o exagerado decir aborrecer, ¿verdad? Suena muy fuerte el que aborrece a sus hermanos, porque habrá quien diga: bueno, tal vez no ame yo tanto a mis hermanos, o a lo mejor no los ame en definitiva, pero no los aborrezco. Sin embargo, la palabra aquí nos deja claro que solo hay de dos: o amas a tus hermanos o aborreces a tus hermanos, nada más. Y me parece que con toda esta intención el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, maneja este lenguaje tan fuerte. Parece ser que a él es sumamente importante transmitir la importancia y trascendencia de cómo somos con nuestros hermanos. Así que esto nos lleva al punto número 2, como avanza el pasaje. Y el punto número 2 es: las obras de aquel que ama a sus hermanos son justas, mas las obras de aquel que aborrece a sus hermanos son malas. En este momento Juan pasa a comparar a aquellos que no aman a sus hermanos, ahora sí, con Caín, el asesino, su hermano Abel. Prácticamente dice: aquellos que no aman a sus hermanos son tan homicidas como Caín. Y él procede a explicar este punto. Pregunta: ¿por qué causa le mató? Es una pregunta importante. Y responde, su respuesta es: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso es muy importante. No se queda solamente en porque tuvo celos, porque Dios lo prefirió a su hermano. No, dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces por eso vemos la comparación. Las obras de aquel que ama a sus hermanos son justas, mas las obras de aquel que aborrece a sus hermanos son malas. Pero hay una afirmación que hace al principio que es bastante fuerte. Dice: Caín, era del maligno. Eso, hermanos, está muy fuerte. Caín le pertenecía al maligno, era de la posesión del maligno. ¿Y por qué digo que está muy fuerte eso? Porque si está comparando a aquellos que no aman a sus hermanos con Caín,
Entonces prácticamente está diciendo que los que no aman a sus hermanos son del maligno. Dice, no como Caín, que era del maligno. Es decir, todos aquellos que no aman a sus hermanos son del maligno, le pertenecen al maligno, son de su posesión. Entonces, está fuerte porque es muy sencillo reflexionar y decir, tal vez no amo tanto a mis hermanos, o tal vez no amo a mis hermanos. Pero ¿qué tal si decimos, tal vez le pertenezco al maligno? Es muy fuerte, es muy fuerte. Porque está siendo muy tajante el apóstol Juan aquí, diciendo blanco o negro. O amas a tus hermanos o aborreces a tus hermanos. No hay de dos, no hay medias tintas. Así que si amas a tus hermanos, le perteneces a Dios. Pero si aborreces a tus hermanos, si no amas a tus hermanos, eres posesión del maligno. Creo que nadie de los que nos decimos ser hijos de Dios queremos considerar ser posesión del maligno. Entonces es importante que reflexionemos. ¿Será que verdaderamente amo a mis hermanos? ¿Será que sí doy evidencia de pertenecer a Dios? En este pasaje vemos que cuando Caín mata a Abel, a Dios le llama mucho la atención y se acerca personalmente con Caín y le dice, está en Génesis 4, versículos 6 y 7, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, esto es importante, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿No serás enaltecido? Pregunta. Es retórica, le está haciendo una pregunta retórica a Caín. Dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. ¿Por qué Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín? El mismo pasaje de Génesis que acabamos de decir lo dice, y Juan lo reitera diciendo, si bien hicieres, serás enaltecido. Abel hizo bien, sus obras eran justas, fue enaltecido. Caín no hizo bien, sus obras eran malas, por eso no fue enaltecido. Sus obras eran malas. Caín aborrecía a sus hermanos, no solo a Abel. Caín aborrecía a sus hermanos y por esto Dios no aceptó su adoración, ni mucho menos lo enalteció, porque él no amaba a sus hermanos. Sus obras eran malas, aborrecía a sus hermanos y era del maligno. Pregunta, ¿estás seguro de que Dios recibe tu adoración cuando te acercas a Él? ¿Cómo estás con tus hermanos el día de hoy? ¿Estás libre de cualquier culpa de aborrecimiento a tus hermanos? No respondas muy rápido, medita. La única manera en que podemos presentar una adoración aceptable delante de Dios es por medio de Jesucristo. Eso está totalmente entendido. Por eso Abel presentó una ofrenda de lo mejor de sus ovejas. Evidenciaba que entendía de alguna manera el evangelio, el centro del evangelio. De hecho, Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín. ¿A qué se refiere? Bueno, Abel entendía lo más básico del evangelio. De alguna manera entendía cómo sería la obra del Mesías y por eso presentó una ofrenda que apuntaba al mensaje central. Es decir, la única manera de ofrecer una ofrenda agradable es a través de la fe en ese sacrificio perfecto. La ofrenda de Abel apuntaba a esto, pero ¿qué evidenciaba? Por sobre todo que él entendía esta obra perfecta del Mesías como un plan perfecto redentor. ¿Qué es lo que evidenciaba? Que Abel amaba a sus hermanos y sus obras eran justas. Porque una cosa es decirlo y llevar una ofrenda y declararlo y saberte el evangelio de memoria,
y presentar una adoración que dices, qué bonito ora, qué bonito alaba, qué bonito predica, pero no amar a sus hermanos no es consistente. Entonces lo que evidenciaba que lo que Abel declaraba en esa ofrenda que él entendía del evangelio era el amor por sus hermanos. Sus obras eran justas. De manera que lo podemos poner así: porque Abel comprendía el mensaje central del evangelio y tenía fe en eso, amaba a sus hermanos y sus obras eran justas. ¿Se dan cuenta? No puede haber uno de esos tres elementos solo, van juntos. No puede estar independiente uno de esos tres elementos. No se puede creer en el evangelio y no amar a sus hermanos. No puedes amar a tus hermanos y que tus obras no sean justas. No puedes tener obras justas si no comprendes y crees en el evangelio. No puedes tener obras justas tampoco si no amas a tus hermanos. Es un todo. Y ese todo se encontraba en Abel, y por eso el apóstol Juan lo está poniendo como ejemplo. En el siguiente versículo nos hace Juan una reflexión. Nos dice: no se asombren, dice versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice: no se asombren si el mundo os aborrece. Es como si dijera: hey, la gente del mundo te aborrece, es lo más normal. ¿A quién lo mataron? ¿Sí? Dice: no se asombren, te van a aborrecer. Es como tal cual que él nos estuviera diciendo: te lo advierto, tienes algo por seguro, el mundo te va a aborrecer, porque tus obras son justas. Dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de Abel eran justas. Si tus obras son justas, vas a ser aborrecido por el mundo. Pero también al mismo tiempo es como si nos dijera que completemos nosotros mismos esta reflexión con nuestras propias palabras. No se asombren si el mundo os aborrece. Lo que sí les debe asombrar es que lleguen a existir hermanos que aborrezcan a sus hermanos. Eso sí nos debería asombrar. Si el mundo te aborrece, no te asombres. Pero que un hermano aborrezca a un hermano, eso no cabe. Entonces ya vimos en nuestra comparación que el que ama a sus hermanos obedece, mas el que no ama a sus hermanos no obedece. Las obras de aquel que ama a sus hermanos son justas, mas las obras de aquel que aborrece a sus hermanos son malas. Ahora vamos a ver la siguiente comparación que hace el apóstol, que vaya propiamente a lo que apunta. Dice esta comparación: el que ama a sus hermanos es porque ha pasado de muerte a vida, pero el que no ama a sus hermanos permanece en muerte. El que ama a sus hermanos es porque ha pasado de muerte a vida. El que no ama a sus hermanos permanece en muerte. Es muy interesante cómo Juan hace un énfasis muy particular, una vez más, en el carácter homicida de aquel que no ama a sus hermanos. Y de pronto pareciera que estaba exagerando. Bueno, si se nos hacía exagerado que dijera aborrecer, ¿cuánto más que dijera que es homicida aquel que no ama a sus hermanos? Vamos, yo puedo decir: vaya, solo se me hace difícil amar a mis hermanos, pero jamás mataría a ninguno de ellos, creo, ¿no? Pero el Señor Jesús lo puso en esos términos. En Mateo 5, 21, 22 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Entonces está hablando del mandamiento dentro del decálogo. Y dice: oíste que a los antiguos fue dicho esto, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esta es la ley. Y dice: pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Está comparando enojarse, hablar mal contra un hermano, es decir, no amar a sus hermanos, con matar. Sino que ¿qué relación tiene? No tendría una relación lógica que Jesús dé estos ejemplos después de decir no matarás.
El Señor Jesús está diciendo: todo aquel que aborrece a su hermano o todo aquel que no ama a su hermano es homicida. Y lo retoma el apóstol Juan en este pasaje. Si decimos que Juan está exagerando, entonces ¿qué vamos a decir de lo que nos acabamos de leer que dijo el Señor Jesucristo? Que lleva el enojarse con tus hermanos al nivel de homicidio. El Señor nos está revelando que en el corazón es donde se gestan los homicidios, como lo dice Santiago en su carta, capítulo 4, 1 y 2, dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Tú crees que entre aquellos a los que les estaba escribiendo era una congregación dentro de la cárcel que eran asesinos? No, estaba escribiéndole a hermanos, y a los hermanos les está diciendo: matan. Por eso no debe extrañarnos que esta palabra venga a nosotros. Por eso no debemos tomar a la ligera y decir: no, yo sí amo a mis hermanos. No, es que no es a la ligera. Es que se está poniendo en un nivel muy, muy relevante y muy fuerte. ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Hay ira? ¿Hay contienda? ¿Hay murmuración? No es que el Señor Jesucristo nos está diciendo: como te enojaste con él o con ella y pensaste mal, ya lo mataste. No. Nos está dando a entender que una persona que se enoja contra un hermano, que permite que avance un sentimiento negativo hacia él, que no lo ama, por consecuencia lo aborrece, es capaz de asesinarle, pues en su corazón prácticamente ya lo ha matado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Tú que aborreces a tu hermano, a lo mejor no lo has matado, pero eres capaz, porque en tu corazón ya lo hiciste. Está muy fuerte. Es algo sumamente fuerte. Y es aquí donde el apóstol pasa a decirnos muy claramente: la evidencia de que alguien ha pasado de muerte a vida y tiene vida eterna es que ama a sus hermanos. Y por otro lado, la evidencia de que alguien permanece en muerte y no tiene vida eterna es que no ama a sus hermanos. Así lo está poniendo. Es blanco o negro. O amas a tus hermanos o aborreces a tus hermanos. O tienes vida eterna o no tienes vida eterna. Y nosotros decimos tener vida eterna. Entonces es importante analizar esta cuestión. Claramente lo dice: si no amas a tus hermanos, los aborreces. Si aborreces a tus hermanos, eres homicida. Y si eres homicida, es imposible que tengas vida eterna permanente en ti. Lo dice el versículo 15. Es imposible que tengas vida eterna permanente en ti. Es una cadena. Repito: si no amas a tus hermanos, los aborreces. Y si aborreces a tus hermanos, eres homicida. Y si eres homicida, es imposible que consideres que tienes vida eterna permanente en ti. Así que hay que meditar. Ahí en nuestro lugar meditemos: ¿será que en realidad amo a mis hermanos? ¿Es que de verdad tengo vida eterna? Bien. En su último punto de comparación, el apóstol Juan hace una comparación más práctica, por si no ha quedado claro, en donde nos hace ver que si el que no ama a sus hermanos es homicida, luego entonces el que sí ama a sus hermanos da la vida por ellos. Hace esta comparación. Unos son homicidas, bueno, entonces ¿qué hay por el otro lado? Bueno, el que sí ama a sus hermanos da la vida por ellos. En los siguientes versículos no solo nos hace una comparación, sino que también nos pone el máximo ejemplo de amor a los hermanos, que es Jesús mismo. Nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, refiriéndose a Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y es que el Señor Jesucristo mismo ya se había puesto a sí mismo como ejemplo y nos mandó a hacer lo que Él hizo, amar como Él amó. Pero no solo esto, sino que declaró que la mayor evidencia de que somos salvos es que nos amamos los unos a los otros. Dice Juan 13, 34 al 35. Si quieren búsquenlo. Juan 13, 34 al 35 dice: un mandamiento nuevo les doy, que
que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En Juan 15, 12 al 14 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os he mandado. No hay mayor amor que dar la vida por tus hermanos. Date, entrégate, abandónate. ¿Cuál es la evidencia de que tengo vida eterna? Que amo a mis hermanos. ¿Cómo muestro que amo a mis hermanos? Dando la vida por ellos. ¿Y cómo es que doy la vida por ellos? Seamos prácticos y objetivos, dice Juan. Dice al final: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Seamos prácticos. Hermanos, es muy fácil leer este pasaje y decir: vaya, yo me libro de esto, yo no aborrezco a mis hermanos, yo en realidad los amo. En la iglesia saludo a todos, busco sentarme con los nuevos para tener más comunión, sirvo en un área como limpieza, comida, evangelismo, hospedaje, etc. Definitivamente yo sí amo a mis hermanos. Hermanos, amar a tus hermanos va más allá de saludar a tu hermano y decirle: estoy orando por ti. Hermano, es que yo te amo mucho. Va más allá. Qué fácil es amar al que me cae bien. Qué fácil es amar al que me ama, al que me ha mostrado su cariño. Eso es bien fácil. El Señor Jesús lo dice en Mateo 5:41. Dice: ¿qué recompensa tienen aquellos que aman a los que les aman? Dice: eso mismo hacen los gentiles. Demuestren que son diferentes en que aman a los que les cuesta trabajo amar. Eso es lo difícil. Ese es el reto. Y para ponerlo de manera práctica, trataré de dar algunos ejemplos prácticos para analizar y meditar a ver cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra condición delante de Dios con respecto al amor a nuestros hermanos. Ejemplo número 1: llego a la iglesia, veo a un hermano, una hermana y le saludo, pero no me regresa el saludo. Me ve pero se sigue derecho sin hacer caso a mi saludo. Y peor aún, sí saluda al que viene atrás de mí. Ah, pero claro, pues es el pastor y su familia, ¿cómo no los va a saludar a ellos, verdad? Pero a mí ni las cejas me alzó. ¿Qué pasa con mi corazón en ese momento? ¿Qué estoy permitiendo que crezca en mi corazón? ¿Qué va a seguir después? Voy a decidir que siga creciendo ese sentimiento negativo hacia mis hermanos. Segundo ejemplo: de alguna manera me entero que algún hermano o hermana no han tenido el mejor comportamiento en su vida personal, ya sea con su familia inmediata o en algún otro lugar. No sé si ha sido exhortado o no, pero yo lo escucho hablar con los demás y parece tan espiritual. Habla cómo le fue en su vida devocional de esta semana, de cómo Dios ha hecho grandes cosas. Lo pasan a orar, a dar los avisos, le encargan el servicio de esto, del otro. ¿Y qué pienso yo? Hipócrita. Yo sé que no ha sido el mejor cristiano, yo sé que ha fallado bastante. ¿Por qué le creen? Porque le permiten servir. No, está mal. ¿Qué le pasa? ¿Qué estoy permitiendo en mi corazón? No estoy amando a mis hermanos con todo y sus fallas. Pareciera que yo no peco, solo observo los pecados de los demás. Oye, pues tengo la razón. ¿Acaso el Señor nos dijo: ámense si tienen la razón y si no, no? Ámense los unos a los otros, punto. Otro ejemplo: yo batallo en muchas áreas en mi vida. Sin embargo, pues, ¿quién no batalla? Tal vez hago algunas cosas mal en casa, pero tengo buena teología, entiendo bien el evangelio. Pero el pastor no me quiere escuchar. El pastor se niega a concederme la membresía
o bautizarme, no me da cita, no me viene a visitar. Ese pastor está mal. Solo juzga injustamente. Además, sus predicaciones pareciera que solo ve nuestros errores. Y claramente me está lanzando indirectas en su predicación. No sé qué sigo haciendo aquí. Aquí ni hay amor. Y este pastor está haciendo todo mal. Hermano, estás silenciosamente matando a un hermano. Pregúntate, ¿sí son mis hermanos? ¿Verdaderamente los amo? ¿Puedo tener esa evidencia de haber pasado de muerte a vida? ¿O qué tal? No quiero ir a la iglesia, o no soy constante porque ahí dicen una cosa pero hacen otra. Hay hipocresía. Pecan mucho y no lo reconocen. Mantienen una cara, una fachada. No, prefiero estar en mi casa y aquí yo leo mi Biblia y aquí hago mi devocional. No puedo amarlos, son hipócritas. Al Señor Jesús sí lo amo, a Él sí lo amo, pero a sus seguidores no me caen bien. Si amas a Jesús, amas a su iglesia. Si no amas a su iglesia, no amas a Jesucristo. No estés diciendo que amas a Jesucristo si no estás dispuesto a amar a su iglesia a pesar de sus errores. Porque qué fácil es amar a los que no cometen errores. ¿Qué crees? No existe una sola persona que no cometa errores. Qué fácil es amar cuando no te han transgredido, pero cuando te transgredieron, ahí está el reto. Sigue amando a ese hermano que te transgredió, a esa hermana que te transgredió. Ámalo más. Pero ¿qué tal aquellos que son más cercanos a nosotros? Y me refiero a nuestra familia de carne. Porque a veces es fácil venir a la iglesia, poner una cara, una actitud que convenza a los demás que los amo. Pero ¿qué tal batallamos con aquellos que son mis hermanos en el Señor, pero también en la carne? Cuñados, cuñadas, hermanos, primos, tíos, suegros, suegra, mamá, papá, hijos. Llegó y no me saludó. Ay, de seguro no me saludó a propósito. Así es de amargado. Le presté algo y no me lo regresó. Siempre es lo mismo, ya no le voy a prestar nada. O viceversa, me prestaron algo, ay, luego me lo anda pidiendo como si se lo fuera a robar. Tomaron mis cosas sin pedírmelas, pues ya no le presto nada y las escondo. Ay, es que siempre anda hablando de más. Mejor ya no le voy a contar nada, ya ni le voy a hablar. Mejor ya no le digo nada. Niños, niñas, jóvenes, ¿aman a sus padres? ¿De verdad aman a sus padres? ¿Aman a sus hermanos? ¿De verdad? O a veces piensan, preferiría ser hijo único. Ya no soporto a mi hermano, ya no soporto a mi hermana. Es que siempre usa mi ropa y me la regresa sucia o rota. La deja tirada. Es que mis padres siempre me comparan con él o con ella. Es evidente que es el favorito o la favorita. Es que mi mamá no me entiende, ni sabe nada de esto, está viejita. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo están sus corazones, niños, niñas, jóvenes? ¿Será que necesitamos también meditar en esto? No es solo para los adultos, chicos. ¿Será que tenemos que hacer algo al respecto? Y en la iglesia, ¿cómo vamos con nuestro trato, con la información? Murmuraciones, chismes, ¿cómo vamos? ¿Será que debemos meditar? Te comento esto para que oremos por el hermano. Es que me preocupa mucho que evidentemente se está alejando y está cayendo en pecado. No se vaya a alejar más. Está muy mal esto que decidió el pastor, y antes de hablar con él quiero saber si todos están de acuerdo. Hermanos, pueden haber muchos ejemplos, muchos ejemplos. La pregunta es, de nuevo, una vez más, ¿cómo está tu corazón? ¿Es acaso tu corazón una fábrica de homicidios? ¿Será que no he tenido cuidado de mi comportamiento o mis sentimientos y pensamientos hacia mis hermanos o incluso hacia mi propia familia? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros.
también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Baja la guardia, abandónate, cede. Aborda esos pensamientos negativos que pueden estar rondando tu cabeza y tu corazón y que probablemente sean la causa de que no puedas presentar una adoración aceptable delante del Señor. Cuando Caín finalmente asesinó a su hermano, Jehová llegó con él y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le respondió: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Sí eres guarda de tu hermano. Sí somos guardas de nuestros hermanos. Somos responsables los unos de los otros, de estar bien delante de nuestro Señor. Somos responsables de amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Nos tiene paciencia, nos tiene cuidado, nos ayuda, no nos abandona, nos busca, nos da lo que necesitamos, dio su vida misma. Busquemos a nuestros hermanos, ayudemos a los que tienen necesidad, vayamos a sus casas, marquémosles por teléfono, demos ese abrazo que necesita al llegar triste o cabizbajo. Extendamos una ofrenda personal al hermano que sabemos que está en necesidad económica. Ayudémosle a buscar trabajo. No solo le digamos voy a orar. Ve a su casa a orar. Invítale un café. Llévale despensa al que sabes que en ese momento está en dificultad. Hospeda a quien lo necesita. Dale un ride, auto si puedes. Perdona a quien te ha ofendido. Hoy mismo acércate y pide perdón a quien has ofendido. ¿Has dicho algo que no debías? ¿Has tenido actitudes no tan buenas con alguna persona? Evidenciemos que hemos pasado de muerte a vida. Pero por otro lado, quiero decirte, si tú nos visitas hoy o nos escuchas por internet o has venido varias veces pero no has rendido tu vida a Cristo, el Señor Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que da la vida por sus amigos. El Señor Jesús dio su propia vida por aquellos a quienes ama. Tenemos una deuda con Dios, sin embargo su Hijo decidió entregar su propia vida en pago por nuestros pecados. Vivió una vida de obediencia que nosotros debíamos vivir y sufrió la muerte que debíamos de padecer solo por amor. Y la mayor muestra de amor de mí hacia ti es decirte: arrepiéntete y confía tu vida entera en Jesucristo. Rinde tu vida, confía en Él para el perdón de tus pecados. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos queda? Meditemos en nuestros caminos. Consideremos la palabra que nos ha exhortado el día de hoy, como dice el Señor en Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, no la presentes, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu adoración ante Dios. Después de orar y meditar en nuestra condición, debemos concluir que debemos hacer algo al respecto, y hagámoslo. Si debemos de hablar con nuestro hermano o hermana, hagámoslo de inmediato. No dejemos pasar tiempo. Que no te dé pena o vergüenza, porque hoy es cuando Dios nos está dando esa oportunidad. Si he de pedir perdón, lo hago. Si he de perdonar, lo hago. Si he de comprometerme para tomar ciertas acciones o actitudes para demostrar que he pasado en muerta vida, que amo a mis hermanos, también he de hacerlo. Pues claramente nos dice nuestro pasaje del día de hoy: no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Solo haciendo eso podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos, pues ya lo vimos. La evidencia de tener vida eterna es el amor a los hermanos. Mas quien no ama a los hermanos aún permanece en muerte. Vamos a orar, hermanos. Padre, Santo Dios, qué dura es tu palabra a veces, Señor, y qué profunda. Pero cuánto amor nos muestra, Señor, al exhortarnos, al hacernos reflexionar sobre nuestros caminos, porque tú deseas que seamos santificados y perfeccionados. Queremos hacer lo que tú nos pides que hagamos, queremos obedecerte, así que te rogamos, Señor, que nos ayudes a considerar
la exhortación del día de hoy. Ayúdanos a ver, Señor, cada uno de nosotros en lo personal. ¿Estoy verdaderamente amando a mis hermanos o no lo estoy haciendo? ¿Debo tomar alguna decisión? ¿Debo perdonar? ¿Debo pedir perdón? ¿Debo cambiar mi actitud? ¿Qué debo de hacer? Ayúdame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, porque no quiero seguir igual. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.